Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde la sala de redacción les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en una de las semanas más cortas y felices del año. Así que esperemos darles buenas noticias. Comenzamos de inmediato revisando titulares. La marginación de Daniel Jadue de la carrera parlamentaria sigue generando reacciones en el oficialismo. Desde el Partido Comunista negaron tensiones con la candidata Janet Jara y acusaron que la oposición le negó la presunción de inocencia al exalcalde. En el PS, en tanto, afirmaron que no es bueno que por decisión judicial queden fuera de competencia quienes tienen vocación política. Por su responsabilidad de mando, Carabineros llamó a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística, el coronel Roberto Saravia. Esto tras el robo que afectó a la unidad policial, donde desconocidos ingresaron a través de un forado. Aún se efectúa una revisión para identificar qué especies fueron sustraídas y el eventual avalúo de ellas. Más de 1.100 carabineros reforzarán la seguridad de las fondas y fiestas costumbristas autorizadas para funcionar durante esta semana del 18. Otro foco de fiscalización serán las rutas del país. Ya han salido 390.000 vehículos de la región metropolitana, según informó el Ministerio de Obras Públicas. Estados Unidos realizó un nuevo ataque sobre un barco cerca de Venezuela. El hecho fue comunicado por el presidente Donald Trump, quien aseguró que 3 supuestos narcoterroristas murieron. También dijo que estos hombres estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales. Y en el deporte, tras semanas de polémica, la Supercopa se tiñó de azul. Universidad de Chile goleó a Colo-Colo y ahora se concentra en el duelo de este jueves por Copa Sudamericana frente a Alianza de Lima. Y ya estamos iniciando Hoy es Noticia junto a Macarena Román, una semana en que ya se da iniciada no solamente las fondas, el pie de cueca, sino que la carrera presidencial, porque aunque ustedes no lo crean, todavía no se inicia la campaña oficial. Esto parte el 17 y parte en un ambiente bastante movido. Macarena, cuéntanos, muy buenas tardes. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, el miércoles se dará inicio entonces a este periodo de campaña presidencial y de hecho ya hay algunas actividades confirmadas. Por ejemplo, Janet Jara tendrá una actividad en Pedro Aguirre Cerda que tiene relación con la cueca, donde probablemente se le vea bailando un pie de cueca a la ex ministra del Trabajo, mientras otros estarán fuera de Chile. Por ejemplo, Harold May Nichols, al igual que José Antonio Kast, en este minuto están fuera de nuestro país, pero pretenden, al menos José Antonio, llegar al TDU. Eso es por el ámbito de los candidatos presidenciales. ¿Bailará cueca? José Antonio Kast, habrá que preguntarle si es que... Porque Evelyn Matei sí baila cueca. Bailó la otra vez y lo hacía bien, ¿cierto? Para ser autoridad en general uno tiene algunos parámetros y que lo hace bien en comparación a otras autoridades. Bueno, en ese ámbito entonces la suerte está echada, ¿cierto? Comienza el 17 de septiembre, bien digo, la campaña presidencial ya en la recta final hasta el 16 de noviembre. Por otro lado, también hay noticias en cuanto a las candidaturas parlamentarias. Por ejemplo, con lo que sucede con Daniel Jadue. El viernes conocimos que el Tribunal Calificador de Elecciones confirmó la exclusión, ¿cierto?, de la lista parlamentaria de Daniel Jadue a raíz de esta investigación que se está llevando en su contra por presuntos diversos delitos, entre ellos fraude al fisco en todo el contexto de las farmacias populares. Esto, por supuesto, ha traído repercusiones en el oficialismo más la DC. La propia candidata Janet Jara ayer en el Tedeum de Iglesias Evangélicas decía que reiteraba, ¿cierto?, que su consejo le aconsejaba que destinara su tiempo para defenderse ante los tribunales y que finalmente reiteraba ese llamado, ¿cierto?, a inclinarse por su defensa ante la justicia. Por otro lado, también hablaron desde el Partido Comunista, ¿cómo no?, ¿cierto? El mismo viernes emitieron un comunicado donde decían, primero, que si bien aceptaban la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones, sí la cuestionaban, donde decían que está
politizado, ahí sí, politizado la decisión que no era en sí una decisión, cierto, acorde a la justicia, sino que más bien por los colores políticos. Además, insistieron en que en caso que Daniel Jadwe quiera recurrir a instancias internacionales, como por ejemplo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces ellos avalarían esta decisión del candidato. No lo ha confirmado desde el equipo de Daniel Jadwe. Hemos intentado durante el día tener una respuesta por parte de su equipo. Aún no confirman si recurrirán o no a estas instancias, pero que si es que lo hacen van a tener el respaldo del Partido Comunista. De quien no tendrían, al parecer, el respaldo sería la candidata Janet Jara, porque ella ha insistido en que hay que respetar los fallos de los tribunales en el ámbito nacional. De hecho, hoy durante una actividad en Temuco, la candidata Janet Jara contestó frente a estas preguntas, también frente a la situación que analizaremos más adelante y que está pasando en este minuto Jimena Rincón, donde también el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá que decidir su futuro parlamentario. Pasemos a escuchar en primera instancia entonces las declaraciones de la ex ministra del Trabajo y actual candidata presidencial Janet Jara. Mire, más que estar de acuerdo o en desacuerdo, creo que aquí las personas pueden ejercer las acciones legales que les parezcan pertinentes, y cuando se emiten dictámenes, sentencias o fallos, quienes son invocados en esos escritos judiciales o electorales o de la naturaleza procedimental que sea, tienen que cumplirlos. Bueno, escuchábamos a Janet Jara. Quien habló más temprano, Mati, fue la secretaria general del Partido Comunista y también integrante del comando de la candidata Janet Jara, Bárbara Figueroa. Insisten en que esta fue una estrategia, dicen ellos, de la derecha, en específico de la UDI. ¿Por qué? Porque su presidente, cierto, el diputado Guillermo Ramírez, se cambió de distrito. Irá a competir esta vez por el distrito 9, donde es, por supuesto, parte de las comunas Recoleta, donde iba a ir a competir Daniel Jadwe. Y dicen, ellos tuvieron todo pensado, cambiaron a este diputado, cierto, de distrito, antes estaba en un distrito del sector oriente, ahora estará en el 9, y detrás tenían esta estrategia de llevar a cabo una vía administrativa, cierto, para sacar de la carrera a Daniel Jadwe. Insisten en ese mensaje y dicen, nosotros creemos en la representación popular, por ende que el pueblo elija si es que está o no conforme con esta candidatura. Es decir, ellos querían llevar, obviamente, hasta la papeleta a Daniel Jadwe, pero ahí se le pregunta también a Bárbara Figueroa. No es lo mismo que están haciendo frente a Jimena Rincón. Claro. Las circunstancias son totalmente distintas. A Jimena Rincón se le critica porque, según el oficialismo, estaría incumpliendo en ir una vez más a la reelección. Ella dice que no es su tercera reelección, sino que es su segunda, por ende estaría dentro de los parámetros. Además, lo que había dicho la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, que no iban a recurrir al Tresel, cosa que hicieron. Sí, hicieron. Sí, en un momento cuando comenzó este tema, de hecho la propia Jimena Rincón lo da a conocer, Paulina Bodanovich dice, a mí ni siquiera me han preguntado nada, pero finalmente este requerimiento tiene el apoyo de todo el oficialismo más la DC, del pacto en su totalidad. Entonces ahí también se contradice a lo que ya habían dicho por parte de algunos partidos oficialistas. Pasemos a escuchar a Bárbara Figueroa entonces con esta, entre comillas, defensa hacia Daniel Jadwe y también la no contestación, podríamos decir, frente al requerimiento que interpusieron en contra de Jimena Rincón. La propia derecha, Chile Vamos, en su minuto hizo defensas bajo los mismos argumentos de candidatos que se vieron también sometidos a proceso en los tribunales electorales. Por lo tanto, nos parece que esto es del todo normal, como ocurre en cualquier proceso. Hay que recordar que en el caso del exalcalde Plaza, lo que la derecha hizo fue defender precisamente lo que hoy nos niega a nosotros, que es la presunción de inocencia. Insistir en que este es un debate con la candidata es no hacerse cargo de lo que hoy día ocurre, es que es la derecha la que no quiere competencia y por la vía administrativa está tratando de bajar o trató de bajar a un candidato. Y en ese sentido el oficialismo no está haciendo lo mismo con Jimena Rincón, también recurrieron a instancias administrativas para sacarla de la lista parlamentaria. No tiene nada que ver con la situación de Daniel Jadwe porque aquí estamos hablando de la presunción de inocencia. ¿Pero con Jimena Rincón se justifica entonces? No tiene nada que ver un caso con el otro. Por más insistencia no pudimos entender, cierto, si Bárbara Figueroa finalmente estaba de acuerdo o no con esta acción que interpuso, ya lo decíamos, la totalidad del oficialismo más la democracia cristiana, a pesar de que ella cuestionaba, cierto, el intento de sacar vía administrativa a un candidato como ese, en este caso Daniel Jadwe. Por otro lado, Mati, también hablaron desde el Partido Comunista un tema
que incomoda, podríamos decir, al interior de las filas del PC, porque parece un poco contradictorio la postura que ha tenido la candidata con la postura que ha tenido el Partido Comunista. Ella insiste en que hay que respetar los fallos de los tribunales nacionales, mientras el Partido Comunista dice: nosotros vamos a respaldar si es que Daniel Jadwe toma la decisión de acudir a instancias internacionales. Por eso, en el Congreso hoy se le pregunta al senador Daniel Núñez, quien además es parte del comando de Janet Jara, y él decía: yo respaldo totalmente las declaraciones de la candidata Janet Jara, mientras Matías Ramírez decía: yo respaldo el desempeño político que ha tenido durante los últimos 12 años el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Iba en su lista, además, pues iba a tener, tendría que ser arrastrado por la votación de Daniel Jadwe, cosa que no va a ocurrir si las cosas siguen como están. Sí, totalmente. Y de hecho también lo que sucede con Boris Barrera, ¿cierto? En el Distrito 9, donde también era una gran posibilidad para él, oportunidad que fuera Daniel Jadwe, porque es sin duda una figura política que al menos en el Distrito 9 tiene su arrastre. Se puede ver, de hecho, cada vez que él asiste a votar también, como le acompaña a algunas personas que están de acuerdo con su forma, ¿cierto?, de mirar la política. Pasemos a escuchar las declaraciones de estos parlamentarios, que también uno puede inferir entonces en la postura que hay al interior del PC respecto a esta figura de Daniel Jadwe. Cada cual se tendrá que hacer responsable de sus declaraciones. Yo en esto creo que la solidaridad es clave. Daniel, en los últimos 12 años en la política de nuestro país, permitió discutir cuestiones sumamente importantes como el abuso de la farmacia, de la inmobiliaria, y yo me quedo, insisto, con la solidaridad como militante del Partido Comunista que debemos tener con él. Y esto, insisto, es parte de una cuestión que se da en todos los procesos electorales, esto muchas veces, de que candidatos vía administrativa por el Tricel no puedan postular, pero yo no veo que haya marco donde pueda afectar en este caso la candidatura. Bueno, yo integro el comando presidencial de Janet Jara, y la opinión oficial del Partido Comunista la está expresando el presidente de la Secretaría General. Y obviamente yo estoy alineado con las palabras que expresa la candidata. Mi deber es expresar la opinión como integrante del comando presidencial, y cuando la candidata opina, nosotros quienes integramos el comando asumimos esa vocería. Difícil postura que tiene que tomar el Partido Comunista, por supuesto, en una situación que los pone en un escenario nuevamente como protagonista Daniel Jadwe, en una situación, cierto, que también afecta directamente a la lista oficialista en específico, ya lo decíamos, en el Distrito 9. Mati, por otro lado, también habló el actual dirigente de la CUT, ¿cierto?, de la Central Unitaria de Trabajadores, quien es padre a la vez del ministro de Justicia. Hablamos de Jaime Gajardo Orellana, a través de su cuenta de Facebook, y según consigna La Segunda, él habría de alguna forma respaldado también a la figura de Daniel Jadwe, diciendo que quienes aseguran que él se debería haber dedicado el tiempo hacia defenderse y no a su candidatura, entonces no estaban entendiendo que era un problema político, y que eso también cae el sombrero, podríamos decir, hacia la candidatura de Janet Jara, porque ella ha insistido en que Daniel Jadwe debiese preocuparse más bien de su situación judicial más allá de lo político. Es decir, hay división, podríamos decir, en ese punto, ¿cierto?, en torno a Daniel Jadwe al interior del Partido Comunista. Por otro lado, y bueno, vale decir también que ahí ponen una postura bien difícil a su hijo, que es el ministro de Justicia, militante del Partido Comunista, que sabemos también como gobierno no pueden, cierto, pasar en sus declaraciones o mostrarse a favor o en contra de ciertas resoluciones de los tribunales, en este caso el Tricel. Vamos a pasar también a revisar lo que ha pasado con las encuestas. ¿Por qué? Porque este fin de semana era un fin de semana importante en torno a los sondeos, a raíz de que fue el debate durante la semana pasada, y estas encuestas podían reflejar, cierto, la percepción que tuvo la ciudadanía de acuerdo al desempeño de cada uno de estos 8 candidatos. Por ejemplo, en CADEM, este sondeo verificó un aumento de 2 puntos porcentuales para Evelyn Matei, quedando en 18%. Aún así sigue siendo superada, ¿cierto?, por Jara en 26% y por José Antonio Kast en 25%. Ambos candidatos, eso sí, tuvieron una baja, -2 y -1 respectivamente. En Criteria, por otro lado, también Jara se mantiene en 29%, lo mismo que José Antonio Kast, que llega al 27%, mientras Evelyn Matei también tiene una baja a 13%. Quien subió en general entre 1 y 2 puntos porcentuales en las diferentes encuestas de este fin de semana es Harold May Nichols. Si bien no tiene un resultado, por supuesto,
extravagante. No pone en Sí, jaque a nadie. no, pero sí aumentó entre de 1 a 2 o de 2 a 4, dependiendo del sondeo en cuanto a las preferencias. Es decir, también tiene un camino por recorrer. ¿Cuál es la crítica que se le hace, por el contrario, por ejemplo, a las candidaturas de José Antonio Kast y de Janet Jara, en que estarían de alguna forma estancadas, ¿cierto? De que más allá de lo que hagan o dejen de hacer, al parecer fluctúan entre el 29 y 25%, dependiendo del caso. Vamos a escuchar algunas declaraciones de los propios candidatos, cómo vieron entonces el desempeño de estas encuestas. También Johannes Kaiser, quien en algunos sondeos también aumentó algunos puntos porcentuales, sigue en el cuarto lugar en general de las preferencias, pero por supuesto al parecer tuvo un buen desempeño y una buena percepción por parte de los encuestados. Creo que hicimos un buen debate, creo que planteamos una serie de temas. Vamos a seguir empujando en la misma dirección, creo que nos va mejor de lo que en general se nos reconoce. Y bueno, y una vez más van a tener que las encuestas en algún momento salir a explicar por qué se equivocaron. Sabemos que José Antonio está en una buena posición, es difícil mantenerse puntero, sobre todo cuando te están arreando. y Evelyn está en una posición expectante. Jara corre sola por los votos de izquierda, así que probablemente la encontremos en segunda vuelta. Y en segunda vuelta, eso sí, no va a poder no responderme a las preguntas que le hagan los debates. Así que yo le propondría que los próximos debates se vaya acostumbrando. Nosotros estamos muy contentos porque hemos logrado formar un solo equipo, un gran equipo, un equipo muy unido, con personas, por ejemplo, que estábamos al frente en veredas distintas hace un par de años, pero que hoy día estamos trabajando juntos. Creemos que eso va a hacer una diferencia en nuestro país y también en los votantes. Yo creo que las personas hoy día ya no creen tanto en la política y lo que quieren es que realmente les solucionemos sus problemas. Nosotros tuvimos una etapa muy larga de mirar, de valorar, de ver cuánto costaban, de qué propuestas podíamos hacer. Y creemos que tenemos propuestas que realmente son importantes para las chilenas y los chilenos. Cada uno sacando sus conclusiones, Mati, para bien o para mal. Expertos electorales nos decían durante la semana pasada que aquí se iba a evaluar entonces si la gente prefería a quienes eran confrontacionales, como Franco Parisi, como el propio José Antonio Kast o Johannes Kaiser, mientras que habían otros que se iban a inclinar por la forma de hacer política o de llevar a cabo este debate, como lo hizo Evelyn Matei o el propio Harold May Nichols, que más bien llamaron a la unidad, a la esperanza, ¿cierto?, a mirar el futuro de manera positiva. Esto entonces queda por cerrado, podríamos decir, son las conclusiones. No hubo tanta variación, para ser transparente, en las encuestas luego del debate, pero todavía quedan debates, por ejemplo el del Archi o el del propio CNTV, que también tendrá la participación, al menos hasta el momento, ¿cierto?, de los 8 candidatos presidenciales. Por otro lado, también habló José Antonio Kast. Oye, a propósito, busqué un video de José Antonio Kast, si baila o no cueca, y baila bastante bien cueca. Mira, hay que esperar entonces que... Bastante gracia. Mira, va a volver para el Te Deum ecuménico. Entonces se espera que claro, en una de esas 18. alcanza a bailar cueca, ¿cierto?, en el marco de las fiestas patrias. Lo que sí podemos confirmar, más allá de su baile, ¿cierto?, que se reunió con Giorgia Meloni, ¿cierto? Está comiendo pizza ahora. Sí, está integrante de la política italiana, representante de la extrema derecha, ¿cierto? Y que él dice, no, me reuní con ella porque hablamos sobre el problema de la inmigración. Él cataloga la inmigración ilegal, ¿cierto? Otros la llaman de forma irregular, pero lo cierto es que dice en Italia fue un problema importante y que en Chile se está convirtiendo, o ya se convirtió, en un problema relevante, y que por lo mismo fue a buscar ideas, planteamientos para proponer a nuestro país en materia de inmigración. Ahí ustedes pueden ver las imágenes del candidato, quien volvería ya de regreso, estaría durante la jornada de este martes. Por eso se ausentaría de la inauguración de las fondas mañana en el Parque O'Higgins, donde todos los candidatos fueron invitados, pero sí estaría entonces presente en el Te Deum ecuménico. No estuvo presente ayer en el Te Deum de las iglesias evangélicas a raíz de este viaje a Europa, Mati. Vamos a escuchar. Sí, y bueno, destacar también que Giorgia Meloni pertenece a un partido que se llama Fratelli d'Italia, que es un partido que nació siendo un partido bastante ultranacionalista,
cuando ella llega a gobernar Italia como primera ministra, se planteaba que llegaba la extrema derecha. Sin embargo, Giorgia Meloni ha hecho un gobierno que se puede calificar como un puente entre la ultraderecha que conocemos más tradicionalmente y con una derecha liberal. Ella no ha llevado su gobierno al extremo, de hecho está con posturas bastante europeístas, está apoyando a Ucrania. Ha tenido bastantes sorpresas, no podemos clasificarla dentro de una derecha ultra, si bien gana con un discurso que es precisamente anti-inmigrantes, que es también anti esta familia del arco iris, pese a que ella misma es madre soltera, pero ella está contra todas las diferencias y las minorías sexuales en el discurso, aunque finalmente en la práctica no ha sido un gobierno confrontacional con esas posturas. Quizá ahí busca un mensaje también José Antonio Kast de reunirse con ella, donde a él también se le calificaría, ¿cierto?, nuestro país en la extrema derecha, pero quizás también busca un mensaje de decir, yo no voy a cambiar del todo o bajo mis creencias, ¿cierto?, sino que también puedo ser una persona democrática que busque la unión entre quienes los que piensan distintos. Vamos a escuchar justamente parte de sus declaraciones y la justificación de por qué está en Italia y por qué se juntó entonces con esta integrante de la política italiana, Giorgia Meloni. Donde pudimos tratar distintas materias, dentro de ellas el tema de la inmigración. La inmigración para Italia ha sido muy fuerte, fue un problema por años y ella lo iba enfrentando de distintas maneras, protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la migración en el origen. Y no solamente en los países de donde se desplazan las personas, sino en los países de África, donde se produce toda esta migración hacia Europa. Son políticas integrales muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes y han logrado ir comprometiendo a otros países europeos. Esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país. Eso en materia presidencial. En materia parlamentaria, y para estar atentos también durante esta tarde, debiese el Tribunal Calificador de Elecciones referirse, ¿cierto?, a la situación de Jimena Rincón, la senadora que busca la reelección por la región del Maule, para ver si acceden, ¿cierto?, a esta petición del oficialismo mala DC de excluirla de la lista parlamentaria, o si finalmente le da la razón a la senadora Jimena Rincón y puede seguir entonces desplegada en esta campaña. Sí, el viernes pasado la decisión del TRICEL la conocimos aproximadamente 7:15 de la tarde, así que vamos a estar pendientes a esa hora también, a ver si tenemos noticias en ese sentido. Muchísimas gracias, Macarena Román, y nosotros a esta hora vamos a cambiar el plano informativo y vamos a tomar contacto con Miguel Ángel Araya para conocer más detalles sobre una eventual pérdida de fuero de quien es hoy el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Él reapareció luego de que la Fiscalía pidiera revertir entonces esa petición y que finalmente pudiera ser desaforado. Vamos a conocer todas las reacciones y todos los detalles de esta situación que está enfrentando Claudio Orrego junto a Miguel Ángel Araya. Hola, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, se trata de un debate bastante jurídico, pero que tiene injerencias en lo que es la investigación del caso Procultura, donde se ha presentado ya hace varias semanas atrás, lo habíamos comentado, la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien ha presentado su propia arremetida judicial, si queremos ponerlo de alguna forma, con un grupo bastante numeroso de abogados que lo están ayudando en su representación penal y también administrativa, cabe señalar, en la sede que está en el TRICEL. Pero en materia penal, que es lo que nos convoca ahora, es que el gobernador Claudio Orrego, junto a su equipo de abogados, la semana pasada presentó un recurso que solicitaba un traslado de la causa del Procultura
desde la Antofagasta, donde ha sido tramitada durante todos estos últimos meses, tanto en el Juzgado de Garantía de Antofagasta como también en la Corte de Apelaciones de esta misma ciudad, para ser trasladada hasta acá, hasta Santiago, porque según este escrito, la jurisdicción de los tribunales correspondería a los tribunales de Santiago, tanto el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago como también la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que algunas diligencias que han sido decretadas en el marco de la investigación del caso Procultura, cuando estaba en manos de los fiscales anteriores, porque hay que recordar que el caso Procultura ya ha pasado por 3 fiscalías. En primera instancia estaba en la Fiscalía Regional de Aysén, con el fiscal regional Carlos Palma. Posteriormente fue traspasada a la Fiscalía Regional de Coquimbo con el fiscal Patricio Cooper y finalmente fue entregada por decisión del fiscal nacional a la Fiscalía Regional de Antofagasta con el fiscal Juan Castro Becchios. Bueno, las 2 fiscalías anteriores, antes de llegar a esta última, habían solicitado diligencias al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, entre ellas una de las diligencias en los allanamientos que se realizaron a la Gobernación de Santiago y también las diligencias correspondientes al alzamiento del secreto bancario de las cuentas de Claudio Orrego. Por lo tanto, ellos señalan que se habían pronunciado en el marco de esta investigación los tribunales de garantía de acá de Santiago, en particular el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y que por lo tanto la causa no merece estar ratificada ya en la región de Antofagasta, sino que debería ser trasladada hasta acá. Todo esto en el marco de la solicitud de desafuero que ya había sido presentada entonces por parte del Ministerio Público y que incluso ya tenía una fecha fijada para el próximo 6 de octubre a las 9 de la mañana iba a ser el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los que conocieran los alegatos tanto por parte del Ministerio Público como también por la defensa de Claudio Orrego. Cuando se presenta esta solicitud de cambio de tribunal por una contienda de competencia, como se le denomina, es que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta decide suspender la vista de su desafuero hasta que se resuelva aquella impugnación. Y por lo tanto, fue un punto que se anotó, como lo han analizado algunos abogados, un punto el que se anotó la defensa de Claudio Orrego, que hoy reapareció a la opinión pública porque no había sido visto durante los últimos días luego de presentar este recurso y evitó referirse en profundidad a esto, señalando que son sus abogados los que tienen, los que están revisando toda su situación penal y judicial, pero sin embargo señaló que él considera necesario que la causa sea trasladada hasta acá, hasta la región metropolitana, en particular a la Corte de Apelaciones de Santiago. Escuchemos aquellas declaraciones que entregó durante esta jornada el gobernador de Santiago, Claudio Orrego. Yo estoy dedicado en alma y cuerpo a hacer aquello que la ciudadanía me eligió, que es trabajar en los temas que a ella le importan, como la seguridad que estamos haciendo hoy día. Respecto a este proceso, tenemos la absoluta tranquilidad y conciencia tranquila de que hemos actuado siempre conforme a derecho y conforme a la ética pública y esperamos que eso se pruebe en todo el proceso. Respecto a los temas técnicos del tema legal, yo le he pedido a mis abogados que se refieran a ellos. Creemos que como usted lo ha dicho, de que corresponde alegar las cosas donde supuestamente habrían ocurrido, que es en el caso Santiago. Pero insisto, yo quiero dedicarme el tiempo que tengo a trabajar por los problemas de la ciudadanía, como es la seguridad, y que los temas legales lo vean los abogados, que para eso están. Bueno, él dice que entonces quiere estar enfocado en los temas que le importan a la ciudadanía, ya la región metropolitana. Lo cierto es que la audiencia de desafueros es netamente para que la Fiscalía pueda iniciar una causa penal, abrir una causa penal en contra del gobernador Claudio Orrego y así solicitar también medidas cautelares, como lo podrían llegar a ser la prisión preventiva, ya que es una de las delitos que se le está acusando y por los que es investigado el gobernador Claudio Orrego, es el fraude al fisco. Y ya hemos visto en ocasiones anteriores, en casos similares, que las medidas que solicita el Ministerio Público es precisamente la prisión preventiva, así que es una de las alternativas que rondan en torno a la figura de Claudio Orrego. Cabe señalar que en respuesta a esta arremetida judicial que presentó el gobernador de la región metropolitana, el Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados y también inició sus propias acciones. ¿Por qué? Porque presentaron un recurso de reposición ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta solicitando que
aquella resolución judicial que fijó una fecha para este miércoles 17 de septiembre para revisar aquella contienda de competencia sea anulada y sea revocada y se declare como no procedente, como improcedente aquella solicitud que presentó el gobernador Claudio Rego. Entonces, el próximo miércoles se tendrá que definir aquello en audiencia, donde a las 8:30 de la mañana se está fijada esta audiencia en la que se revisará tanto la solicitud del Ministerio Público como también la presentada por la defensa de Claudio Orrego. Al respecto se refirió el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchios. Se han interpuesto los recursos procesales correspondientes en contra de la citada resolución, toda vez que entendemos que más allá de otros debates que puedan sostenerse en las instancias procesales correspondientes, el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado por esta Fiscalía Regional debe continuar su curso sin mayor demora. Máxime, si su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa. La Fiscalía Regional de Antofagasta reafirma ante la ciudadanía que su actuación está guiada por los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad. Bueno, por lo tanto, lo que está solicitando el ente persecutor es que este recurso, esta solicitud que ha presentado la defensa de Claudio Orrego sea declarado improcedente para que así se pueda continuar también con el proceso de desafuero luego de que la propia Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera suspender la vista de esta solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público. Bueno, las partes querellantes tampoco han quedado ajenas a esta discusión. Tenemos declaraciones del abogado querellante en representación de la UDI, en el caso Procultura, Pablo Tolosa. Ciertamente, la presentación realizada por la defensa de Claudio Orrego no tiene otro objeto que ser dilatorio. Así ya lo hicieron ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Estamos de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía en el sentido de que esta no es la etapa procesal para determinar cuál es el tribunal competente, el cual nosotros estimamos que es Antofagasta, pues la investigación se inició con motivo de la querella presentada por esta parte. Creemos que la etapa procesal es otra y que este es un sentido y tiene un afán solamente dilatorio por parte de la defensa de Claudio Orrego. Bueno, de esta forma, Matilde, hay que estar atentos a lo que ocurrirá el próximo día miércoles, este miércoles 17 de septiembre, ahí en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde se revisarán tanto los argumentos presentados por la Fiscalía Regional de Antofagasta como también por la defensa de Claudio Orrego, que llega a un grupo en las diversas causas que está teniendo, tanto en Tricel, en esta causa de Procultura y también la investigación penal que se abrió luego de que Contraloría identificara algunas irregularidades al interior de la gobernación. Suman 9 abogados que están asesorando actualmente a Claudio Orrego, por lo tanto se está, podríamos decir, apoyando de un gran grupo de abogados, entre ellos el conocido y reconocido en la Plaza Santiaguina, el abogado Ciro Colombara. Por lo tanto, hay que estar atento a aquello que ocurrirá este miércoles porque podría afectar o incidir en la próxima audiencia que estaba fijada para el 6 de octubre. Todavía no sabemos si se mantendrá o se puede correr, como algunos abogados han señalado que era la intención de Claudio Orrego al presentar este recurso de dilatar su eventual desafuero, Matilde. Sí, y es clave porque tal como lo decías, el desafuero, que es lo que permite es pedir medidas cautelares que pueden ir desde una firma hasta la prisión preventiva. Así que entendemos cuál es el interés por ambas partes de que eso se aprueba o no se apruebe, dependiendo de los intereses que está viendo cada uno. Así que seguimos atentos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Araya, por toda esta información hasta cualquier instante. Chao, chao. Buenas tardes. Y hasta ahora hacemos un alto en Hoy es Noticia. Les contamos que en estos momentos la capital registra 25 grados con 7 décimas de temperatura en una jornada en que la máxima llegó a los 26,7. Se registró a las 5 de la tarde con 7 minutos. Para mañana se esperan 27 agradables grados y a esta hora nos vamos a una pausa para seguir hablando de política con el analista Camilo Férez. Así que al regreso ya estamos conectados.
Estamos de regreso en Hoy es Noticia, y tal como se los habíamos anunciado, estamos en línea ya con Camilo Pérez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bien, revisando todas las encuestas de este fin de semana, y quiero preguntártelo a ti, porque si yo perteneciera a alguno de estos comandos, quedaría bastante desorientada, porque si bien se consolidan en la punta Janet Jara y José Antonio Kast, el resto de los movimientos son, digamos, bastante confusos. ¿Cómo viste tú las encuestas? ¿Cuál es la situación de Evelyn Matei, que es en quien estoy pensando, después de un desempeño que se evaluó muy bien en el primer debate presidencial? A ver, las encuestas llevan un tiempo mostrando que hay dos candidaturas que están estabilizadas en un primer y segundo lugar, que dependiendo de la semana, ¿cierto?, se lo pueden ir turnando, que son la candidatura de Janet Jara y de José Antonio Kast. Eso no ha variado, y eso desde la perspectiva de todos aquellos que están en una segunda línea, esperando, ¿cierto?, la posibilidad de alcanzar o de ser competitivos y eventualmente transmitir la idea de que son competitivos o que podrían pasar a segunda vuelta, es por un lado un problema, ¿cierto?, y por otro lado una oportunidad. Hay muchos votos en disputa que hoy día no están representados en las adhesiones que al menos las encuestas muestran en estas dos candidaturas presidenciales. Si hacemos una cuenta muy lineal, tendríamos que decir que hay al menos un 40% del electorado que no está en esas dos opciones. Pero eso no quiere decir que todas las personas, todo ese 40% van a tomar la misma decisión. Yo creo que ahí está el dilema de Evelyn Matei. El dilema de Evelyn Matei es hoy día, una vez que ya consiguió un objetivo, yo creo que ya tuvo un objetivo hace 2 semanas que era otro. Era mostrarse con un comando más ordenado y mostrar, entre otras cosas, que iba a mantenerse en carrera y que podía ser competitiva. Yo creo que todos esos elementos ella los tiene hoy día más o menos logrado. Ha tenido algunos ripios en el camino, pero no solamente está en competencia, no solamente inscribió su candidatura, sino que efectivamente está siguiendo una línea algo más constante. Logró un tono, ¿sí?, dirías tú, y más bien logró a quién apuntar, porque esa era una de las grandes dificultades de la candidatura de Evelyn Matei, que no podía soltar la derecha, pero también tenía que mirar hacia el centro si quería ganar de alguna parte votantes, porque la derecha está absolutamente copada. Sí, estoy de acuerdo, pero de hecho yo creo que ella incluso tuvo un problema que era más grave que ese, que es que ese diagnóstico coexistía en su comando o en sus grupos o incluso en su propia cabeza con otro diagnóstico que decía que había que crecer. O sea, algunos decían había que crecer hacia el centro y otros decían no, había que disputarle el electorado a el resto de los candidatos de la derecha. Y eso tuvo representaciones erráticas semana a semana o día tras día. Yo creo que lo primero que ella consiguió es más bien transmitir esta idea de que, sin convertirse en una candidata de centroizquierda ni mucho menos, al parecer apunta más decididamente a aquellos votantes que no se ven interpretados por José Antonio Kast ni Johannes Kaiser necesariamente, sino que más bien va a ir a buscar a aquellos que podrían quedarse huérfanos entre las dos opciones principales. Eso, el solo mantenerlo y luego convertirlo en algo coherente durante el debate, creo que ha sido bien evaluado. ¿Bien evaluado por quién? Por nosotros, por los que vemos todo el día estas cosas, que estamos permanentemente analizándolo, los medios de comunicación, ¿cierto? Que eso llegue a los votantes toma algo de tiempo, ¿cierto? Pero hoy día está en una mejor posición que hace 3 semanas, si le preguntas por ella en concreto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después de Fiestas Patrias, porque la gente suele tener una amnesia con el 18 de septiembre, pero esta vez justo coincide con el lanzamiento ya oficial de las campañas presidenciales. Por lo tanto, vamos a ver si esa pausa 18era se produce o no, o este vuelo con el que se viene de este primer debate continúa. Porque si eso fuera así, ella por lo menos queda en una posición anímica bastante mejor que los demás para su comando. Queda también instalada una figura que pudiera disputar incluso a José Antonio Kast este segundo lugar, porque hay encuestas que la ponen incluso a 4 puntos de distancia. ¿Es un espejismo, Camilo?
Claro, todavía lo que pasa es que las encuestas que nosotros conocemos semana a semana tienen muchas fortalezas, pero también tienen algunas debilidades. Y una de sus debilidades, ¿cierto?, es que no necesariamente miden de buena manera al total de la población. Hay un porcentaje de la población que queda fuera de estas metodologías y sobre todo fuera de estas tomas de muestras. Y por lo tanto miden muy bien lo que llamamos el top of mind, es decir, aquellas cosas que están moviendo la aguja en la conversación durante la semana, pero no necesariamente la intención de voto en términos estadísticos, ¿cierto? Pero dicho eso, creo que el solo hecho de que muestre algo de vida, que no siga cayendo y que tenga un poco de competitividad es una buena noticia. ¿Es suficiente? No. De hecho, en el mismo debate se le puede haber prendido una lucecita de alerta al comando de Elín Matei, porque ellos pueden estar celebrando que hicieron las cosas bien, que fueron bien evaluados, pero el mejor evaluado de ese debate fue Harold McNichol. Y Harold McNichol, si bien tiene un, vamos a decirlo así, un recipiente pequeño aún para captar votos, perfectamente puede convertirse en una opción viable de descarte. Y todo eso lo necesita Matei si quiere ser competitiva. Es decir, ella necesita que aquellos que dicen yo no voy a votar por José Antonio Kast y no voy a votar por Janet Jara, vean en ella la opción de descarte y no que tengan un abanico de posibilidades. Y lo tienen. Hoy día Parisi marca un número interesante y puede ser un tipo de voto de rechazo más crítico, ecléctico pero crítico, y por otro lado apareció otra figura, claro, que hay que darle tiempo para ver si es que logra convertir esta buena performance en el debate en una promesa electoral razonable, que es Harold McNichol, que va por otro carril, por el carril de la sensatez, por el carril de la parsimonia, por los llamados a la paz, al entendimiento, ¿cierto? Entonces hay en la góndola, vamos a decir, de candidatos una oferta interesante para aquellos que no se ven representados por las dos candidaturas principales que hoy día parecen estar pasando segunda vuelta. Y dentro de la performance del debate, si bien, claro, hubo cada uno tiende a evaluar bien a su candidato, el consenso es que ni Jara ni Kast hicieron un gran debate, que ninguno de los dos les fue bien. Sin embargo, se mantienen ambos se mantienen en la misma línea, si bien José Antonio Kast muestra en varias semanas ya una tendencia de 5 puntos a la baja en algunas encuestas, pero eso quiere decir que para ese votante da lo mismo lo que ocurre en los debates, o da lo mismo el tono o la performance de los candidatos. Claro, es que lo que pasa es que los candidatos tienen, vamos a llamarlo en términos muy gruesos, ¿cierto? Tienen un votante duro. Y lo que están mostrando en este caso José Antonio Kast y Janet Jara es que que su piso y su techo se mantienen en los números que nosotros conocemos, y que podemos presumir que ese es un votante que casi ante cualquier estímulo va a mantener su preferencia y su adhesión. Si tú te fijas, por ejemplo, el caso de Janet Jara es más interesante porque hay muchas otras encuestas que preguntan otras cosas, que preguntan sobre temas de contingencia, sobre temas de liderazgo, sobre temas... Y ella tiende a sacar el mismo 30% que obtiene en intención de voto. Por lo tanto, estamos hablando, al igual de lo que pasa con el caso de la evaluación del gobierno, de un núcleo muy duro de opinión pública que considera que su candidato está ahí y que no se mueve. Claro, eso además le marca un techo a ella, sobre todo bien importante, porque si bien puede llegar a segunda vuelta, incluso llegar con ventaja a segunda vuelta, su desempeño en segunda vuelta no es competitivo con prácticamente ninguno de los candidatos, salvo Johannes Kaiser, de acuerdo a una de estas últimas encuestas del fin de semana. Perdimos tu audio, Camilo. Vamos a recuperar la comunicación para poder seguir conversando de acuerdo a lo que las últimas encuestas están dando a conocer, las posiciones en que están los candidatos a prácticamente una semana del debate y antes de Fiestas Patrias, que ya sabemos marca también una pausa en términos de discusión política, aunque paradójicamente comienza también la campaña electoral.
Sabemos que los candidatos van a estar desplegados a partir del 17 porque es precisamente la fecha en que comienza de forma oficial la campaña electoral tanto para las candidaturas a la presidencia como al Congreso. Estábamos hablando con Camilo Férez, director de Estudios Sociales. Ahora tenemos de vuelta a Camilo y te reitero la pregunta, que básicamente también se ve el techo de Janet Jara, porque si bien ella pudiera pasar a una segunda vuelta, con bastante margen incluso, su desempeño en segunda vuelta, salvo con Johannes Kaiser, es un desempeño desfavorable en cualquiera de los escenarios. ¿Es algo irreversible o en ese 40% que no conocemos pudiera haber una sorpresa para Janet Jara? Es el principal dilema. Ella hoy día muestra no solamente un techo cuando tú lo pones comparada con otros candidatos, sino que también cuando se hace la pregunta sobre por qué nunca votaría, también tiene un rechazo que supera a la posibilidad teórica, ¿cierto?, de alcanzar una mayoría. Obviamente una final es una final y es distinto el escenario en el cual se ponen los votantes una vez que solo tienen dos alternativas frente a sí. Pero es un dato relevante. Y lo interesante es que ahí probablemente de estos tres candidatos que hoy día son los principales, la que tiene menos rechazo es Evelyn Matei. Y por lo tanto, teóricamente, desde esa misma perspectiva, es la que es más competitiva. Pero el dilema es que para llegar a verificar esa competitividad, tiene que pasar la primera barrera. Y ahí todavía no hay indicadores que digan que esto puede ocurrir. Ahora, existe algo que en la ciencia política, de lo cual se habla poco últimamente, pero que en el análisis de encuestas se usaba mucho, que es lo que se llama la espiral del silencio, que no es otra cosa que lo que nosotros coloquialmente llamamos el voto oculto. Uno debe pensar que en cada elección hay un candidato que tiene más votos que encuestas. Es decir, que por distintas razones la gente no dice que va a votar por esa persona, sea porque no es el candidato de moda, sea porque tiene algún otro elemento que lo puede hacer abstenerse de decirlo en la encuesta, y que sin embargo en lo que se llamaba el silencio de la urna puede tener una mejor representación. De todos esos elementos, probablemente hoy día se están colgando en el comando de Evelyn Matei para decir que la competitividad aún está a la vuelta del 18, si tú quieres, porque efectivamente la mayoría de la gente toma sus candidatos, toma sus preferencias y luego no vuelve a mirar la elección sino hasta pocas semanas que esta ocurra. El resto de nosotros que vivimos en esto somos una porción muy chiquitita de la población. Sin duda. Y en este voto oculto también hay muchísimas razones que pudieran llevar a las personas a no decir su voto frente a Jara, frente a Kast, incluso frente a Matei. Por lo tanto, prácticamente quedamos en la misma, porque ese pudor tiene varias razones que están ahí representadas en los tres. ¿Qué es lo que podemos pensar? Porque todavía quedan 2 meses, Camilo, y sabemos que una semana en política es tremendo. ¿Se van amplificando los errores a medida que se acerca el día de la votación? O sea, un error hoy es, digamos, más benévolo que un error la primera semana de noviembre. Sí, hoy día comienzan, después del 18, vamos a decir igual, sí. Probablemente comienza el momento más quirúrgico de los diseños de las campañas, porque pongámonos un momentito en los zapatos de José Antonio Kast. Él tiene una posición relativamente cómoda, la ha mantenido durante la cantidad de tiempo, pero tiene en la práctica al menos 2 candidatos que se disputan una parte de su electorado. Y por lo tanto él, al sentirse ya en segunda vuelta, comienza, igual que lo hace Jara, comienza, aunque no lo quiera, a intentar tender puentes hacia aquellos votos que él va a necesitar en esa segunda vuelta. Y en ese esfuerzo por tender puentes hacia lado y lado, se pueden cometer muchos errores. Y hay quienes están gustosos de tomar esos errores, ¿cierto?, y llevar agua a su molino. Un candidato que tiene más a su derecha hoy día, en términos al menos nominales, como es Johannes Kaiser, perfectamente puede presentar esto como una señal de tibieza, de debilidad y seguir, por lo tanto, raspándole algo de ese voto que al menos en primera vuelta busca un voto más testimonial, más duro y más cercano a lo que son sus propias posiciones.
Y por lo tanto, claro, comienza un periodo que es muy complejo desde esa perspectiva. Janet Jara en ese sentido enfrenta menos competencia, tiene menos que se están disputando, pero si es que uno es honesto intelectualmente con la medición de opinión pública, tiene que decir que también la torta a la que ella aspira es, al menos hasta ahora, más chica. Bueno, es decir, y además tiene... La torta, ¿sí? Tiene una roca en el zapato que se llama Daniel Jadwe, porque ahí nuevamente están estas dos visiones, la de ella y la de su partido, respecto a qué hacer frente a ese problema. Y Daniel Jadwe no lo va a querer poner fácil para ninguno. No, y de hecho así lo ha hecho toda la campaña y probablemente va a seguir porque es parte del comportamiento que ha tenido Daniel Jadwe, no solamente antes, durante y probablemente después. Ahí hay un esfuerzo por un sector probablemente del PC que aspira a que este corrimiento hacia el centro de la candidata oficialista les genere un espacio para luego ellos ser parte de la razón por la cual esta candidata no llega a la mayoría que tiene que llegar. Y ahí, esto lo hemos visto un montón de veces, ¿cierto? El día después, todos llegan con su propia teoría respecto de por qué se perdió o por qué no se llegó, y ahí probablemente esté el espacio donde este sector del PCE, del cual Jadwe es un dirigente importante, van a tener en ese minuto la disputa ideológica interna por decir, tenemos que volver a atender a nuestro electorado, tenemos que volver a nuestras banderas. Camilo, dentro de las semanas que quedan, comienza también la campaña de los candidatos al Congreso. Hemos hablado bastante poco de ellos, pero ¿pueden tener incidencia en la presidencial estas candidaturas? A ver, las candidaturas del Congreso se comienzan a desacoplar un poquitito de los presidenciales, sobre todo cuando no requieren o cuando el presidenciable en cuestión, ¿cierto?, no les asegura un nicho electoral que es el que ellos van a disputar. Si tú te fijas, esto pasa mucho con aquellos candidatos que aspiran a ir a nichos muy específicos. Probablemente los candidatos más de izquierda no van a hacer campaña necesariamente con Janet Jara. Lo mismo va a pasar con aquellos candidatos más cercanos a lo que denominamos el centro de esta parte de la centroizquierda, porque ellos van a aspirar a ir a un electorado que sea un poco más nítido y no requieren el tipo de mayorías que requiere una candidatura uninominal, como es el caso de la candidatura presidencial o un candidato a alcalde, ¿cierto?, o un candidato a gobernador. Ellos pueden salir electos yendo a pequeños nichos electorales y por lo tanto muchas veces esta unidad sirve porque con la lista se hacen más fuertes, todos aportan a la lista y por lo tanto aumentan la cantidad de escaños que se pueden repartir, pero cada uno de ellos en sus candidaturas individuales más bien va a buscar a sus propios electores. El fenómeno Jadwe, de hecho, tiene una segunda derivada, claro, que es que la insistencia del PC en llevarlo, en ponerlo en la lista, siendo él una figura nacional importante, hoy día con el fallo del Tricel, lo que le está pasando a esa lista es que a un tremendo recipiente de electores de ese que era el bastión precisamente que hizo crecer el propio Jadwe como alcalde, hoy día no está. Y por lo tanto son candidatos que en la elección anterior fueron más bien auspiciados, si tú quieres, o arrastrados por otras figuras de carácter nacional, los que hoy día tienen la responsabilidad de copar ese espacio y se ve como incierto. Camilo, para terminar, una de las preguntas que pensábamos iba a resolver la encuesta luego de este primer debate era ver qué es lo que privilegiaba a la gente, si era una postura más dialogante o una postura más confrontacional, pero los números dan para interpretar cualquier cosa. ¿Cómo lo ves tú? Claro, que la idea de confrontación no es probablemente hoy día la que concita a la mayoría. La gente sigue distribuida en el abanico de posibilidades entre aquellas candidaturas que son más cercanas a su pensamiento, más cercanas a su diagnóstico, o incluso aquellas que apuntan a un culpable que es más parecido a lo que esta gente quiere. Probablemente está derivada respecto del orden, de los equipos, de la moderación, sí sea importante para aquellos que hoy día ven con distancia la disputa electoral.
pero eso probablemente no lo vamos a ver sino hasta que se mantenga algún tiempo la diferenciación de estos candidatos y se mantenga también el modo electoral en espacios de alta visibilidad, porque el resto del tiempo la campaña ocurre hacia los públicos que normalmente están movilizados y no hacia los grandes electores. Ahora sí que la última, ¿el plano internacional puede tener injerencia en la candidatura? Hoy día veíamos a José Antonio Cast con Giorgia Meloni en Italia, pero frente a esa pregunta en el debate, se marcaron distintas posiciones. Ninguno se quiso casar ni con el candidato que es el presidente más popular, que es Nayib Bukele, tampoco se quisieron casar con Trump, ni tampoco con Milei. Pero va a seguir pesando Cuba, Venezuela. ¿Cómo ves que el plano internacional pueda jugar en esta campaña? Bueno, cada candidato tiene algún problema que puede surgir a partir de sus adhesiones internacionales en los debates, pero yo quiero decir que a mí me llama la atención, al revés, lo lejos que está el diagnóstico internacional en un momento tan convulso en el mundo de las candidaturas del país. Da la sensación de que nadie considera como una ventaja o como un activo de su propia candidatura la posición internacional que tiene sobre un mundo que hoy día enfrenta, ustedes mismos lo han informado profusamente, ¿cierto? Como no se veía hace mucho tiempo, una reunión que organiza China con un conjunto de mandatarios, dando una demostración de fuerza a la que le sigue un desfile militar que no se había visto nunca en este caso, a un momento en el cual el derecho internacional hoy día está siendo sobrepasado en todos los rincones, lo hace Israel, lo hace Rusia, ¿cierto? Es un momento particularmente convulso en el mundo, donde Chile parece más bien aspirar a constituirse una isla y a no fijar posición necesariamente, y los candidatos o no la tienen o no la quieren transparentar, porque a mí si hay algo que me quedó claro en el debate es que esto no es una prioridad y obviamente ninguno lo identifica como un elemento de diferenciación. Tal vez muy en el margen, tú puedes decir, hay quienes aspiran a tomar lo de Milei, el caso de Kaiser, como una guerra cultural que ellos también quieren empujar, pero en los grandes debates, no en la identificación con uno u otra figura, en los grandes debates de hoy, las candidaturas que tenemos al frente están bien ausentes. Bien, Camilo, te queremos agradecer como siempre la disposición a conversar con CNN Chile en esta etapa de la campaña en que estamos a 2 días de que comience oficialmente de manera legal esta campaña para la presidencia y para el Congreso. Muchas gracias, muy buenas tardes, que tengas unas muy buenas fiestas patrias y por supuesto vamos a seguir conversando. Que estén muy bien. Gracias, chao. Hacemos un alto a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia con imágenes de Viña del Mar, una postal preciosa a esta hora de la tarde para los que estamos en la capital, para los que estamos en ciudades sin esa posibilidad de ver el mar. Nos vamos con esta imagen a una pausa y ya estamos de regreso. Ya estamos en la semana del 18 de septiembre, en 2 días más comienzan las fiestas patrias y vamos a tomar contacto con María Luisa Carrión porque ya muchos han comenzado a celebrar y también hay que revisar ciertos preparativos, si se va a salir de Santiago, cuáles son los temas y los puntos en los que tiene que poner atención a la hora de salir de Santiago o también de ir a una fonda. Todo eso lo vamos a preguntar a María Luisa Carrión. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta mañana, bien tempranito, acá donde nos encontramos en el Parque de Estadio Nacional, diversas autoridades dieron a conocer el plan Tolerancia Cero. Ya se venía reforzando desde la semana pasada el mensaje que va a haber por parte de las autoridades a la tolerancia cero con el consumo irresponsable de alcohol, sobre todo si se va combinado con el manejo. El año pasado, 70 personas perdieron la vida en siniestros viales en las celebraciones de fiestas patrias. En 2023, 24 personas perdieron la vida por siniestros viales y además 2023 es el año con el que nos comparamos, porque en esa ocasión también hubo 4 días de celebraciones, al igual que en esta temporada, así que la idea es que cuando terminemos las celebraciones de fiestas patrias no tengamos que estar informando de ninguna muerte y que todas las familias comiencen con los mismos integrantes y terminen con los mismos integrantes de celebrar a nuestro país durante estos 4 días de celebraciones. Hasta acá llegó el subsecretario del Interior, él encabezó el dar a conocer este plan junto a la directora de SEDA,
vivienda y por supuesto también el dueño de casa, el alcalde de la comuna de Ñuñoa. Serán 8.000 los controles a distintos automovilistas a lo largo del país, no solo acá en la región metropolitana, y Carabineros también informó que se va a concentrar también en las zonas urbanas donde haya mucho público, como puede ser acá a la salida del Estadio Nacional, en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago, en el Parque Padre Hurtado, también en la zona oriente de la capital y también otros lugares donde haya gran aglomeración de público para que, insisto, no tengamos que estar lamentando por conductas irresponsables, pérdidas de vidas humanas. Escuchemos qué es lo que decían las autoridades muy tempranito acá en el Estadio Parque Nacional. A eso de las 9:30 de la mañana ya estaban fiscalizando y dando a conocer los planes de tolerancia cero. Escuchemos. Es responsabilidad de todos prevenir y resguardar que nadie que consuma alcohol tome las llaves. Y si nosotros estamos viendo que alguien lo va a hacer, también somos responsables de decirlo y evitarlo. No podemos seguir mirando para otro lado cuando ocurren este tipo de irresponsabilidades que después terminan en tragedias que tenemos que lamentar. Y por eso es que queremos vivir unas fiestas patrias alegres, felices, sin tragedia, y para eso nos estamos preparando y para eso seguiremos preparándonos y actuando durante todos estos días. Vamos a estar en conjunto, por supuesto, con Carabineros en más de 77 operativos a lo largo de todo el país. Eso significa un 200% más en relación a los operativos que hacemos un fin de semana ordinario. También es un 10% más en relación al 2023, que es lo que nosotros comparamos, porque es también fiestas patrias que tuvieron 4 días de celebración. Así que volver a insistir con nuestro mensaje, podemos fiscalizar en conjunto con Carabineros, por cierto, todas las medidas que el gobierno ha coordinado para esta fiesta, pero por supuesto que si no cambiamos de conducta, si no nos cuidamos entre todos, podemos tener resultados y no resultados fatales incluso, y no disfrutar de esta fiesta. Ahí escuchábamos entonces a las autoridades. Serán 11 cuarteles también temporales los que se van a instalar en los distintos lugares a lo largo de las fondas más importantes. Por ejemplo, también durante esta mañana se inauguró el cuartel temporal que va a estar en el Parque O'Higgins. Hasta allí acudió el subsecretario de Salud, de Seguridad Pública, y señaló que son 11 cuarteles temporales a lo largo del país, 1.150 carabineros en tan solo esos 11 cuarteles temporales, y 200 van a estar tan solo en el Parque O'Higgins, que sabemos es la principal fonda, al menos acá en la región metropolitana. Y desde allí también entonces se dio a conocer por parte de las autoridades todas las medidas de seguridad que se van a implementar, no solo, insisto, ahí en el Parque O'Higgins, sino en todos los lugares, incluso acá en el Parque Estadio Nacional. Escuchemos qué es lo que se señalaba desde el Parque O'Higgins durante esta jornada, donde se dio a conocer y donde se inauguró este cuartel temporal móvil durante esta mañana. Escuchemos. La institución año a año aporta un importante número de funcionarios que vienen de distintas unidades del país, distintas comisarías operativas, la escuela de suboficiales, y con eso se logra vestir una comisaría de primer nivel. Nos hemos preocupado de que además estén en muy buenas condiciones los carabineros y carabineras que van a prestar servicio acá, y en conjunto con el aporte enorme que hace Carabineros de Chile, va a haber una colaboración a la labor institucional por parte de más de 160 guardias de seguridad privada contratados por la productora y el contingente de seguridad municipal que va a colaborar dentro y fuera. Más de 70 cámaras de primer nivel, de alta resolución, drones y una serie de otras medidas de seguridad. A ver, la manera en que están distribuidos tiene que ver con la forma y modo en que están autorizadas las fondas. Tenemos 277 fondas a nivel nacional y 177 fiestas costumbristas. En el fondo, la distribución de la dotación policial extraordinaria está sobre 1.150 funcionarios y funcionarias, y de esos 14 están 11 efectivamente en la región metropolitana por el volumen de personas que asisten a dichos lugares. No es que en el resto de los lugares del país no exista dotación policial, sino que los servicios del orden territorial se encuentran reforzados. Esa es la manera en cómo se ha abordado la programación de estos servicios para fiestas patrias, complementar al reforzamiento de esos servicios que están vinculados a este tipo de lugares, el reforzamiento adicional que se realiza en carretera por seguridad vial.
Y como ustedes pueden ver a mi espalda, al menos acá en el Estadio Nacional ya comienza a tomar forma. Ya están trabajando los locatarios para dar vida a lo que van a ser estos 4 días de celebraciones. Particularmente nosotros estamos acá en una fonda que se va a inaugurar. Esta es la primera vez que va a estar acá en el Parque Estadio Nacional, la fonda Rejunta, que vienen desde Calera de Tango, así que los dejo invitados. Acá ustedes ven un amplio espacio para que puedan comer. De hecho nos mostraban acá, voy a desordenar un poquito el despacho, esta tabla de 1,5 metros que va a estar acá con carne, con distintas cosas ricas, sabrosas para que usted pueda disfrutar en este lugar. Esto también es un estreno que traen acá desde Calera de Tango para que usted pueda venir a degustar. Y así entonces todos los otros locatarios, son 8 o 9 los que van a estar en este lugar, ya están trabajando a toda máquina. Nos mencionaban que durante esta mañana ya les habían instalado el agua, que están a la espera de la instalación de la luz para que comience a tomar forma estas celebraciones acá en el Estadio Nacional. Conversábamos con algunos de ellos, escuchemos parte también de esos testimonios que daban cuenta sobre todo de las proyecciones y de las expectativas que tienen para estos 4 días de celebraciones. Bueno, aquí hay una parrilla musical súper nutrida y la comida va a ser súper buena. Aquí nosotros tenemos empanada con carne picada, de todo, buen trago, buen pipeño para el terremoto, así es que yo creo que eso es lo que la gente tiene que esperar y va a estar todo bien, ok. Aquí va a ser bien familiar porque además es una fonda larga en términos de extensión horaria. Así es que en realidad para todos los gustos, en la mañana va a haber cosas para los niños, así es que es para que venga toda la familia. Vamos a tener muchas novedades, de hecho tenemos las tablas de 1,5 metros que van a ser parrilladas, todo hecho en el momento, vamos a tener las parrillas, va a haber costillar, lomo, chunchules, de todo, así que vamos a tener todo. Este es un solo plato para una sola mesa. Eso es la idea, que vengan en familia a disfrutar. Y para cerrar este despacho me quedo con la información que también ya ahí vamos a escuchar la declaración de Carabineros sobre las principales causas de los siniestros viales. Lo explicaban durante esta mañana que, por ejemplo, la velocidad, el exceso de velocidad, la conducción desatenta, también los peatones que se pueden interponer en la vía donde van los vehículos, son las causas frecuentes de accidentes de tránsito, de siniestros viales a lo largo de todo el año. Sin embargo, la ebriedad, que aparece un poco más abajo en este desastroso, lamentable ranking, por decirlo de alguna forma, sube lamentablemente también del lugar durante las celebraciones de fiestas patrias, y eso es lo que señalaban durante esta mañana principalmente de Carabineros, quienes también señalaban los puntos en los que van a estar y el refuerzo que se va a hacer por parte de la institución. Escuchemos. Carabineros, como ya se señaló, se va a articular con Senda y con otras autoridades para mantener presencia activa mediante controles y fiscalizaciones a nivel nacional. Estratégicamente, por la fecha, nosotros vamos a tener una presencia especialmente en lo que es las inmediaciones de las fondas para poder prevenir el consumo de alcohol y la conducción. Carabineros quiere llamar a la conciencia, a la responsabilidad y al autocuidado. Vamos a estar controlando y fiscalizando en zona urbana, en las carreteras, en nuestras tenencias de carretera. Vamos a tener una presencia activa y vamos a ser implacables con aquellos que se atrevan a conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas. Una celebración responsable es a lo que invitan todas las autoridades, a celebrar de manera amena, en familia, tener conductas también saludables, lo hemos dicho durante toda la semana anterior, sobre todo si es que usted va a beber alcohol, planificar muy bien la ida. Muchas veces planificamos muy bien cómo vamos a llegar al lugar de celebración, pero no la ida de vuelta a la casa, y eso también se tiene que planificar de muy buena forma para no tener ningún tipo de accidentes. A veces los peatones, incluso usted puede decir no, voy a ir caminando para no conducir, pero a veces los peatones que también van con un consumo excesivo de alcohol o alguna otra sustancia pueden ocasionar accidentes, puede terminar en algún siniestro vial, sobre todo en aquellas zonas rurales donde no hay mucha luminosidad. Entonces también allí a tener cuidado con eso, a planificar muy bien el retorno a casa y a tener unas fiestas tranquilas para que todos podamos celebrar, festejar y, insisto, los mismos que empezamos las celebraciones podamos terminar todos juntos en familia y tengamos solo buenas noticias y cuentas alegres al finalizar esta semana. Así es, de eso se trata, Marilu. Muchísimas gracias. Por eso hay muchas personas que en vez de salir, en vez de ir a una fonda, deciden hacer el asado en su casa. Y para eso vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa para conocer cuáles son los mejores cortes, en qué fijarse para tener un gran asado en la propia casa. Pablo, muy buenas tardes.
Así es, Mati, buenas tardes, ¿cómo estás? Seguimos acá en el patio del canal, disfrutando de una jornada que finalmente es benevolente con nuestro trabajo. Y mira, nos vamos a acercar un poco porque hemos estado todo el día acá con Nicolás Ortiz, Andrea Hernández. Nico, por favor, te pido, mira, Mati, eso es lo que estamos viendo, eso ha sido la jornada para nosotros de trabajo. ¿Cómo estás, Nico? Todo muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, primero que todo. Mira, para contarle a la Mati, ¿qué es lo que hay en esta parrilla en este momento? Oye, principalmente tenemos una parrilla bien nutrida, la verdad, siempre con nuestros 3 proteínas madre, que es el vacuno, el cerdo y el pollo, más la longaniza que no puede faltar también para este 18. Estoy también acá con Andrea Hernández. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, ¿y tú? Andrea, la pregunta es básicamente del carnicero. ¿Cuáles son los cortes que usted recomendaría para estas fiestas? Bueno, siempre los infaltables lomos, que son los preferidos de toda la gente, pero opciones más económicas tenemos la sobrecostilla, el guachalomo, el carnicero. Ahora yo la verdad recomendaría a todas luces el costillar, que es un precio que se mantiene normalmente estable, está entre los 6.000 y 8.000 pesos dependiendo del tipo de costillar. Bueno, el que estamos viendo ahora en la parrilla es costillar nacional, que tiene harta carne, tiene un poco de malaya. Por ahí yo me la jugaría. Y Nico, aquí el dato económico, el dato práctico. Para quien no tiene mucho bagaje en la parrilla, ¿tú qué le recomendarías? Mira, principalmente también de la mano de lo que dijo la Andrea, creo que el costillar también es un corte que es súper noble. ¿Por qué? Porque viene con hueso, viene con una grasa superficial también que te ayuda. Hecho también el carnicero te dan con un corte también que es un trocito de malaya también que a la gente le gusta mucho. Entonces mira, tenía un corte aproximadamente de 8 centímetros, en el cual mira, si lo pone ahí, es solamente sabor, nada más. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos esa carne? Ese costillar acá en parrilla, mira, en parrilla también acá, estamos hablando como unos 45-50 minutos más o menos. Aquí siempre vuelta y vuelta, principalmente para que por la parte de la grasa no llegue a los quemadores y salga, como se llama, esa llama que puede incomodar también en temas de departamento, en temas también de espacios que son un poquito más cerrados. Se les recomienda siempre que tengan un fuego controlado. Andrea, yo te iba a preguntar, los horarios para la gente que está viendo esto, estamos allá 3 días del 18 ya, estamos contra el tiempo, sabemos que el chileno hace todo a última hora, recomendación. Bueno, los locales están abiertos todos estos 3 días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así que los invito a todos a que vayan a cualquiera de nuestros locales, 33 locales que tenemos abiertos actualmente, y para los que estén con poco tiempo pueden comprar en www.elcarnicero.cl. Les recomiendo hacer su pedido hoy día para que lo alcancen a recibir antes del 18. Y si alguien quiere ser el cliente mala onda y va a llegar el 17, ¿hasta qué hora? El 17 hasta las 7 de la tarde están abiertos los locales, pero también puede comprar por la página con retiro en tienda. Tú me decías también hace un rato atrás que si se compran de 5 kilos hay descuento. Sí, bueno, en los locales mayoristas se pueden juntar 2 familias y comprar sobre 5 kilos y acceder a precios más económicos que pueden ser alrededor de 1.000 pesos menos por corte, por kilo más o menos. El lomo, que es como lo que siempre se dice que se compra, ¿cuánto está? Los lomos en el mayorista está a 11.998, más o menos. Nico, ¿algún consejo para ir cerrando para la gente que se tiente a hacer parrillero? Mire, yo creo que principalmente es súper importante lo que dice la Andrea, poder ver también la confección de poder juntar a esta gente. Acá hablamos de 5 kilos. Uno de repente cuando dice un asado normal en casa, 5 kilos es harto. Pues tenemos que pensar que son 5 días ahora, a partir del 17 hasta el 21, es harto día. Así que si juntamos 2 vecinos, 2 amigos, 2 familias, perfectamente esos 5 kilos se pueden ir en 1 o 2 días. No sé si me da más hambre o se en este momento. Es que claro, esa es la idea principal para poder tentar a toda la gente que lo haga, invitar también a toda la gente que visiten el carnicero también, tanto presencial como de forma online también, que tienen todas las formas de poder hacerlo y que la verdad llamen siempre por precio. O sea, aquí tenéis la posibilidad de poder comprar casi 1.000 pesos o 1.500 pesos más barato cuando pueden comprar un poquito más en temas de volumen. Ahí está, Nico Ortiz, Andrea Hernández y con la imagen en directo, Mati, lo que ha sido esta jornada laboriosa y bastante difícil hoy día, este día lunes comenzar así. Con esta imagen nos despedimos y bueno, invitamos a la gente que está también ahí en prensa, que bueno, han estado todo el día acá, pero si quieren seguir, queda comida para que bajen acá al patio del canal con estos buenos datos, así que empezando la semana del 18, estamos a pocos días, consejos, hambre y sed, acá en CNN Chile. Muy bien, gran imagen, ahí Pablo Figueroa con todos los cortes de carne. Y a esta hora de la tarde les vamos a mostrar la imagen de La Pampilla, donde el presidente Gabriel Boric está inaugurando esta fiesta que es claramente dentro de Chile la más grande, la fiesta en la región ahí de Coquimbo. El presidente Gabriel Boric está a esta hora ya en la inauguración oficial, se está entonando el himno nacional
Así que luego en CNN Prime les vamos a contar más detalles de esta celebración y alguna declaración del presidente de la República, el que vemos ahí en primera fila en esta inauguración a esta hora de la tarde. Bueno, estábamos esperando la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, respecto a la candidatura de la actual senadora por el Maule, Jimena Rincón, de Demócratas, que postulaba a un nuevo periodo. ¿Qué es lo que ha dicho el TRICEL? Lo leemos en el punto 12, es claro, dice: la conclusión anterior trae como consecuencia que la candidata señora Rincón, al haber iniciado un primer periodo senatorial el día 11 de marzo de 2010, el cual cesó por su nombramiento como ministra de Estado el 11 de marzo de 2014, ejerció el cargo parlamentario por más de la mitad de su periodo, actividad que se manifestó incluso en su asistencia a la instalación de la nueva Cámara y su votación en la elección de la mesa respectiva durante esta última jornada. Por lo tanto, actualmente la senadora se encuentra postulando para un tercer periodo, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada y la reclamación debe acogerse. El TRICEL entonces inhabilita la candidatura de Jimena Rincón. Esto es porque no pueden postular después de 2 periodos en el cargo, y lo que se está argumentando a través de esta resolución del TRICEL es que Jimena Rincón llevaba más de la mitad de su primer periodo, entonces se cuenta como un periodo completo. Y eso es lo que la inhabilita ahora para postular a una reelección, esta vez por el Partido Demócratas. Queda entonces inhabilitada Jimena Rincón por esta resolución del TRICEL, segunda candidatura con carácter, de este carácter, digamos, de trascendencia más nacional, que el TRICEL descalifica. Todos los detalles en CNN Prime, pero con esta noticia entonces llegamos al final de la edición de hoy. Que tengan muy buenas tardes, sigan en nuestra sintonía y nos vamos con esta imagen de la capital a esta hora de la tarde, 7:27. Muy buenas tardes.